Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, con el licenciado Reinaldo Enrique, aquí un hombre bien versado sobre temas de derecho, prácticamente. A Reinaldo hay que aprovecharlo, señores, tiene mucho que aportarnos. Licenciado, hablando de control difuso, entonces en el aspecto relativo al recurso de amparo y al habeas corpus, cuando invocamos eso por ante los tribunales en materia penal, jurisdicción, sí. Sí, eso está en el contexto del control difuso, eso que acabo de indicar. Sí, porque mire algo, como el habeas corpus lo conoce un tribunal represivo, es decir, el tribunal penal, y tiene que ver con alguna violación a algún derecho fundamental, en este caso la libertad, porque si nuestra Constitución ha establecido que en el plazo máximo de 48 horas, toda persona que ha sido reducida a prisión debe ser sometida a alguna medida de coerción, si esa persona le sobrepasan las 48 horas, resulta que debe ser puesto en libertad, como manda el 284, con una libertad motivada, pura y simple, sin medida de coerción. Pero si esa persona se mantiene privada de su libertad y algún abogado en su defensa ejerce ese recurso de habeas corpus como derecho, con arraigo de carácter fundamental, y se logra obtener la libertad, pues evidentemente se estaría restaurando ese derecho fundamental llamado libertad. Pero vamos a establecer que no se acogió por alguna razón. Se puede entonces generar una especie de revisión constitucional para que se revierta esa decisión y así entonces reponer ese derecho que ha sido quebrantado en violación a nuestra norma constitucional. Sucede esto con ese derecho fundamental llamado la libertad, porque en otros casos, cuando es un derecho a la propiedad, que también es fundamental, usted sabe que algunos tribunales civiles, y en el caso de lo penal también, porque cuando se incauta algún vehículo, por ejemplo, y un vehículo que no es propiedad de alguien que esté siendo imputada de algún hecho, se le requiere a el fiscal, por ejemplo, que es el que tiene el departamento de evidencia de esas cosas que las consideran el cuerpo del delito. Sí. Pero resulta que ese presunto imputado andaba en un vehículo de un hermano o de un compadre, un vehículo ajeno. Entonces se quebranta el derecho a la propiedad de un tercero. Entonces ese tercero, ¿qué hace? Que le reclama a ese Ministerio Público que está buscando la forma de acusar en su oportunidad, porque primero lo va a investigar, y casi siempre niega la entrega de esos vehículos. Entonces se impugna esa incautación por ante un juez de la instrucción. ¿Y qué va a pasar? Que también estamos hablando de un derecho fundamental relacionado con una propiedad, afectando un patrimonio de un tercero. Entonces, si lo niega, evidentemente que también podrá revisar esas decisiones que puedan negar esa violación a ese derecho fundamental, tanto como el de la libertad, así como el de la propiedad. Todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales, siempre que hayan sido conculcados y que haya la necesidad de revisar con carácter constitucional, se podrá hacer. Ahora, en nuestro sistema de justicia, como usted comprenderá, y aquí aprovechamos que tenemos a Cerda en el estudio, usted sabe que en la justicia, incluso hasta los que tienen que ver con la administración de justicia, jueces, fiscales, viven violando constantemente los derechos de la persona, ellos mismos, y desacatando esos derechos. Solo en aquellos casos cuando el coronel tiene quien le escriba, que el imputado o la persona a quien le han violado su derecho tiene quien lo defienda, quien hable por él. Pero si no tiene, se queda la violación y nadie puede resarcir ese daño. ¿Cuántos presos desacatados hay por ahí? De los llamados preventivos. Y ya hay violación a derechos constitucionales, pero no hay quien reclame por eso. Pero es la misma justicia que lo está haciendo. Y lo están haciendo los que dirigen los órganos jurisdiccionales, los jueces, que mandan a un ciudadano a prisión sabiendo que las pruebas
que utilizaron para mandarlo a prisión no son suficientes y que después ese ciudadano va a ser declarado no culpable. ¿Quién puede resarcir el daño? Es penoso, Sí. sobre todo cuando miembros de algunas instituciones que procuran perseguir o atrapar o detener algunos presuntos implicados son los que están prefabricando algunos medios probatorios para hacer daño. Y no vamos a mencionar nombres de instituciones, pero aquí todo el mundo sabe a cuáles instituciones estamos hablando. Instituciones aquí que no tienen disciplina, que hacen abuso regular y normal del poder, ponen droga, apresan irregularmente y luego los jueces tienen que ponerlo en libertad cuando se demuestra que no han sido incorporadas de forma adecuada algunas pruebas a través de irregulares procedimientos de medios probatorios. Porque eso es lo que está pasando. Lo lamentable que hay quienes están violando nuestra Constitución permanentemente y los jueces no tienen otra cosa que no sea ponerlo en libertad. Usted sabe qué es lo más preocupante, que lo ponen en libertad después que el prejuicio está causado ya. Después que usted lo mete en un año preso, al año que el juez en un juicio establece que los elementos de prueba no son suficientes para una condena, es que lo declarado culpable, ya no hay un daño. Hay un daño y hay una sanción anticipada, Sí. porque a veces tienen un año, a veces tienen más y es penoso, pero tenemos que continuar en el afán de que se regularice todo, porque hay una Constitución, hay órganos, y los órganos son los que deben responder, los de la justicia y también los de las instituciones. Y los poderes públicos tienen que cumplir con su cometido también, porque en realidad hay un tribunal constitucional, que es lo que más se parece al pueblo, porque ahora los tribunales ordinarios, en su gran mayoría, están decidiendo, en ocasiones aplican la justicia, pero en ocasiones usted sabe que no. Entonces, finalmente, cuando se cometen aberraciones, la expresión más popular, ¿cuál es? Nos vemos en el Constitucional. Efectivamente. Nos vemos en el Constitucional. Efectivamente. Porque un tribunal de primera instancia no aplicó lo debido, el de la Corte tampoco, la Suprema tampoco. Entonces no hay una sentencia de principio y finalmente la expresión es nos vemos en el Constitucional. Y el Constitucional ha enderezado, recuerde, muchas decisiones que realmente eran meritorias de que se le anulara, porque ha sido penoso. Bueno, entonces hay que enderezar a los jueces. Imagínense cuando un imputado solicita la revisión que el propio Código Procesal Penal dice, que es la revisión del imputado. Y usted le solicita al juez y pasó un mes, pasaron 2 meses y no le han fijado la audiencia. Usted le solicita lo que le llaman el pronto despacho. Y ni siquiera la respuesta al pronto despacho ni a la revisión que solicitó el imputado. Entonces usted en audiencia le dice, bueno, vamos a darle cumplimiento al artículo que establece eso y ordéneme la libertad del imputado desde la propia sala de audiencia. ¿Lo hace? Ahora yo lo que pienso es que se debe formar mejor a los Sí. jueces. ¿Por qué? La Escuela Nacional de la Judicatura tiene que continuar con su labor de formación, porque hay muchos jueces interinos, sobre todo, Exacto. que no deciden conforme a la justicia, conforme al derecho, conforme a la ley. Pero podemos decir que es que ellos no quieren. No, es que no saben. O tienen miedo. Y como no saben, entonces hay que enseñarles. Es más miedo que no saber, porque Esa las es la decisiones. situación. Cuando usted dice voy a decidir y no tiene miedo, usted decide. Y le digo porque hay casos en que se da que en materia civil se ha visto el caso de que se ordena como medida de instrucción un informativo testimonial, quedan citadas las partes y el día del conocimiento de esa medida, una de las partes no está presente, se agota esa medida y luego ese juez decide que en razón de que esa medida fue agotada sin la presencia de la otra parte, vulneró el derecho a la defensa de la parte demandada. Termina rechazando. Eso es falso y rechaza la demanda. Es increíble. Pero ¿cómo es posible? No se vulneró el derecho de la defensa de nadie, todo lo contrario. Por no acoger la demanda, porque si todo el que alega un hecho de justicia debe probar y se utilizó un medio probatorio legal,
porque se quedó convocado, se quedó citado para el conocimiento de esa medida y una de las partes no fue. Eso no implica que se vulnerara el derecho de nadie, porque la medida fue ordenada, quedaron citadas las partes y nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado. Que no fueran a cumplir la medida, eso no es un problema de la parte accionante en justicia y han decidido rechazar la demanda. Eso es una locura. Lamentablemente, entonces esos jueces, ¿qué es lo que hay que hacerlo? Educarlo en ese sentido. Y eso le estamos hablando solo de un caso, porque hay otros casos peores. Efectivamente. Licenciado, hablemos ahora del control concentrado de la Constitución. Fíjese, hablar del control concentrado de la Constitución o vía directa no es ya hablar de lo que era el control difuso de la constitucionalidad de la norma, que fue con lo que iniciamos, sino que va a haber sí un control ahora, pero concentrado o directo, como dice el 185, porque ¿qué es lo que nos dice el 185? Que el Tribunal Constitucional podrá o tendrá o tiene la facultad del control preventivo de decidir de la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, de una resolución o de una ordenanza. ¿Qué queremos decir con eso? Que si alguna ley o parte de una ley, si algún decreto o alguna ordenanza o auto puede afectar individual o colectivo los derechos de cualquier persona que tenga un interés jurídico y legítimamente protegido, pues podrá accionar por la vía de la inconstitucionalidad de una norma. Bien, hacemos una pausa, regresamos en unos minutos. Realidad en contexto.